Buenos días, mi nombre es Omar Peroggi de Regional Tandilia. Hoy lunes 24 del 8, y siendo las 10:30, les doy la bienvenida al Congreso APRESID. Le agradecemos por sumarse a esta charla nombrada Módulo de Invernada Intensiva, cómo producir más de 1.000 kilos de carne por hectárea año, a cargo de Roberto Santos. Recordar, en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall central. Ahí encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse de nada. A continuación, voy a presentar brevemente a Roberto Santos, para luego dar inicio a la presentación. Roberto es ingeniero agrónomo, recibido de la Unidad Integrada de la Facultad de Ciencias Agrarias de Mar del Plata, INTA. Es productor agropecuario y asesor de empresas agropecuarias de numerosos establecimientos de la zona de influencia. Se desempeña como socio administrador de una empresa agropecuaria pionera en la zona de la implementación de un sistema de invernada intensiva de alta producción, con suplementación estratégica de silaje de maíz de planta entera y terminación a corral. Socio APRESID, integrante de la Regional Mar del Plata desde el año 2016. Desde ya, los dejo con Roberto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Roberto Santos y como dice la presentación, soy productor de General Madariaga, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, socio de la Regional APRESID Juan Manuel Fangio, y les voy a presentar un modelo productivo intensivo de invernada llevado adelante en campo mixto, con la salvedad de que al ser un sistema mixto, con sobre el campo agrícola, tiene algunos vericuetos que no tienen los campos de invernada normales de la zona, que solamente hacen ganadería. La producción se lleva a cabo en estos dos establecimientos, que en total juntan 363 hectáreas en el paraje Juancho, y cuya descripción de tipo de suelos que lo componen se ve abajo. Le voy a hacer una aclaración respecto del nivel de fósforo, que en estos campos está por encima del promedio de la zona, debido a una fertilización que venimos efectuando y llevando a cabo con mi hermano y socio desde hace más de 30 años, lo que posibilita que la producción de pastos, tanto de pastura como de verdeo, con el agregado de nitrógeno sea realmente muy bueno, de muy buen volumen y muy buena calidad. El sistema es un sistema de pastoreos con alta carga, alto volumen de producción de alta calidad, suplementación a campo con silaje de maíz en todo el ciclo, le hace sobre los verdeos y las pasturas, y terminación a corral entre 45 y 60 días. La invernada es de machos y de hembras. El peso de los ingresos de los machos está al promedio de 180 kilos, aunque en el resto del año a veces compramos para complementar la carga novillitos recriados, sobre todo a fin de año, de 270 kilogramos que compramos aquí en la zona. Peso de venta de machos está en los 460, 480 kilos, lo que nos permite producir novillos para cuota Hilton, o eventualmente, si la demanda de exportación cae y el precio de consumo supera el de exportación, bajar un poco el quilaje de encierre y terminar novillos de 440, 450 que van perfectamente para el mercado, para supermercados y para consumo. El peso de las hembras para el mismo planteo es un poco menor, de 160 a 170 kilos, y la salida de 330 a 340. Yo me voy a referir exclusivamente en la presentación a la descripción del planteo de cría y recría de los novillos, porque es un poco más largo y más interesante que el de las hembras, que solamente lo llevamos a cabo sobre verdeos y que luego después ya pasan a la etapa de corral. Cuando les dije que utilizábamos forrajes de alta calidad y alto volumen, me refería principalmente a una alta proporción de verdeos,
de raíraz, que tienen en la zona un nicho muy importante, que detrás de girasol, en el mes de marzo, y de los maíces picados en el mismo mes, sembramos lo más temprano que podemos, fertilizamos a la siembra con fósforo como si los niveles fueran bajos, y utilizamos urea en distinta proporción, en cantidad, de acuerdo a los pastoreos que queremos apurar y poder entrar más temprano. La composición de la oferta forrajera es la que están viendo en el cuadro. Tenemos prácticamente un 60% de oferta forrajera de verdeos y pasturas y un 40% representado por el silaje de maíz y granos de maíz. Las hectáreas importan poco, pero están ponderadas, la superficie efectiva, para llevar una medición de la producción, que después vamos a ver al finalizar la presentación. Las hectáreas dedicadas a la ganadería invernada en este ciclo resultaron de 200 hectáreas. La producción fue de 15,4 toneladas de materia seca por hectárea. Voy a mostrar ahora un cuadrito que es el que me llevó a calcular el costo de producción por etapas. La producción que nosotros medimos, la medimos a través de los kilos producidos y de una eficiencia de cosecha que está implícita en la ganancia de peso. De ahí que los precios que ustedes ven aquí del kilo de materia seca no son por kilo de materia seca producido por el lote, sino producidos y cosechados. Es discutible la forma de calcularlo, pero después les voy a explicar bien por qué lo hago. Bueno, vemos los diferentes precios: 2,20 pesos el kilogramo de materia seca de raíraz, pastura 0,86, silaje 3,45, de materia seca estoy hablando, y maíz 2,86, representando este número, el costo de producción interna nuestra. Este año lo hice así debido a que hay una discusión y nunca nos ponemos de acuerdo, ni los técnicos ni los productores, respecto del número a tomar, porque si tomo el precio de venta del mercado, debería sacar las hectáreas de la producción, y ahí se pone en un gris que es difícil de ponernos de acuerdo. Voy a ver ahora la primera etapa de recría. Yo dividí la etapa de invernada en 3 etapas: recría 1, recría 2 y terminación. La etapa de recría 1 es la que llevamos adelante sobre verdeos a partir de mayo. Les dije que los verdeos los sembrábamos en marzo. A 45 días de la siembra tenemos el primer pastoreo de los verdeos. Suplemento con 2 kilogramos de silaje de maíz. El silaje de maíz, si no lo expliqué, es la base y la llave de todo el sistema. Lo empezamos a usar hace más de 20 años y eso nos permitió no solo mejorar la ganancia de peso individual de los animales, sino que pudimos aumentar la carga 2 y hasta 2,5 veces la que utilizábamos sobre los viejos raíraces Tama, y cuando suplementábamos solamente con grano de maíz. El silaje, por su composición, nos brindó la materia seca necesaria para mejorar el pasaje, para enlentecer el pasaje de materia verde de los raíraces por el tracto digestivo, haciendo una mejor utilización de la proteína que nos ofrecen, que es muy alta. Y bueno, un poco por descarte, y para este periodo el promedio da 7,3 kilos de materia seca necesarios para producir una ganancia de 900 gramos en 150 días, que nos proveen los 120 kilos para llegar a 300, y por descarte yo asumo que hay 5,3 kilogramos de materia seca que los aportó el verdeo para llegar a los 7,3 kilos de materia seca por kilogramo producido que son necesarios. El mismo esquema para la recría 2, que va de los 300 a los 400 kilogramos, siempre hablando de novillos. Estos son kilos netos, representan unos 100 días, los llevamos a cabo sobre pasturas, las pasturas de alfalfa y festuca, que no lo mencioné al principio, estaba en el cuadro. Utilizamos alfalfa grupo 9, festucas de buena digestibilidad, aunque su producción de materia seca no sea la mejor, la mayor, digamos, pero buscamos calidad para mantener la ganancia de peso en niveles que puedan permitirnos terminar dentro del ciclo de un año con estos 2 ciclos ganaderos de invernada. La suplementación pasa de 2 kilogramos de silaje a 1,5, siempre hablando de materia seca, y ahí aparece el grano en esta etapa de recría para empezar a producir un aumento constante de peso, manteniendo en 1 kilo la ganancia y ya incorporando algo de grasa en los animales, un principio de engrasamiento. Vemos ahora la etapa de terminación. Esta etapa se lleva a cabo durante 45 días de promedio, siempre. Esto es un esquema
y estos 45 días son promedio. Hay animales que salen a los 30 o 35 días y otros que necesitan 50, según el estado con el que entren, porque como nosotros apartamos por balanza, no siempre el estado de los animales es tan uniforme. Con el corral lo que logro es acelerar el proceso de deposición de grasa y el uniformado de las tropas. Con la ración que les damos, una ración compuesta de silaje de maíz y grano de maíz producido en el campo, y un suplemento proteico que compro para complementar la dieta del corral. Vemos aquí, me voy a detener un poquito en este cuadro, el costo de producción por cada kilo de carne producido en las distintas etapas. Para los primeros 150 días o los 120 kilos, el sistema me arroja un resultado para el ciclo productivo que pasó de 18 pesos con 50 por kilogramo, 18 pesos para el caso de los 100 kilogramos logrados sobre pastura y 36 pesos por kilo producido en la etapa de terminación. Resalto que estos 36 pesos no es la suma directa de estos tres componentes, sino que es la suma de estos tres componentes dividido 1,55 gramos diarios, 1 kilo 550 diarios, que es el promedio que tenemos de engorde a corral durante los 45 días, y esto ya es un número que es promedio de casi 20 años. O sea, el sistema es consistente y es estable. Si sumamos estos tres costos, que serían los costos totales por etapa, me da un costo total de producción de 7.064 pesos, que dividido los 290 kilos que le ponemos en el lomo promedio a los novillos, daría un costo de 24 pesos por kilo producido de novillo. Esto es costo de alimentación. Esto es un resumen de lo anterior, un poco más fácil de ver porque hay muchos menos números, pero es exactamente lo mismo. Los 7.064 dividido los 290 kilos, el promedio de días da 295 días para este proceso, entendiendo que los lotes tienen distintos pesos de entrada y la distribución normal que todos conocemos, sabemos los animales más livianos y animales más pesados, y eso da una distribución normal también de salida, con lo cual estos días son promedio. Hay animales que tardan 365 días o más y hay otros que salen a los 280 días, obviamente. Voy a pasar a mirar un poquito los resultados económicos y si bien todos los números tienen importancia, me voy a referir exclusivamente a la columna del lado derecho que sigue teniendo en cuenta los números por cabeza. Tenemos el silaje, el costo del silaje, 2.200 pesos, el costo de pasturas y verdeo, 2.000 pesos, maíz y grano, 2.000 pesos y suplemento proteico, 900. Fíjese que tenemos una proporción de costo de casi un 33% o un 30% de cada uno de los componentes, y aquí aparece el suplemento proteico que por supuesto el campo lo compra. Aquí tenemos los 7.200 pesos, parecido al costo que teníamos. Este costo no es exactamente igual porque este es el costo de producción de todo el sistema, incluyendo las vaquillonas y los novillos. El costo del personal, costo de sanidad, costo de fletes. Vamos a 8.200 pesos de costo por animal, siempre considerando alimentación y los gastos básicos aquí nombrados. En los ingresos, vuelvo a mostrar todos los números, pero vamos otra vez a la columna de la derecha. Ahí vemos lo ingresado por venta, lo pagado por compras para reposición, diferencia de inventario. Este año fue un año de diferencia a favor porque tuvimos muchas compras antes de terminar el ciclo y quedamos con más cabezas que lo que habíamos iniciado, y me da un neto por animal de 19.951 pesos. Tomamos un dólar promedio para todo el ciclo para aquellos que quieran tener un valor en dólares de la producción y un precio por kilogramo vendido de $1.40 el kilogramo. Esto nos lleva a un número final, descontando los gastos de administración y estructura, que resultaron para este ciclo, vuelvo a repetir, es el ciclo 19-20, de 2.492 pesos por cabeza. Con lo cual, el número de ingreso económico, menos el número de alimentación, menos estructura, me estaría dando un neto por cabeza de 9.251 pesos. Siempre hablamos de promedio entre novillos y vaquillonas. Promedio en dólares 154 pesos y un ingreso de $664 por hectárea del sistema. Estos son los números económicos. Vamos a ver los números físicos, que son
la razón fundamental de la explicación del sistema de engorde o del módulo de invernada, como dice el título, el encabezamiento. El sistema produjo 918 animales repartidos en 518 vaquillonas y 400 novillos. Promedio 4,76 para el novillo, 3,42 para la vaquillona. Un total de kilos producidos bueno, estos números salen del programa de gestión, son lo mismo que los números económicos. Estos números salen del programa de gestión de la empresa y dio 1.147 kilogramos por hectárea para este ciclo, una carga promedio de 4,3 animales con 1.328 kilos de carga instantánea por hectárea y por día. Y una carga media de 4 equivalentes vacas por hectárea, sobre las 200 hectáreas que, como ya expliqué, estaban siendo las 200 hectáreas efectivas ponderadas por tiempo de uso. La ganancia de peso, de 730 gramos promedio, resulta aparentemente baja, de acuerdo al sistema que he explicado, pero sucede que las vaquillonas tienen un tiempo de terminación de promedio de 8 meses, dado que entran en mayo y salen desde octubre a febrero, y consecuentemente, como el programa divide la ganancia de peso por 12 meses y por 365 días, nos encontramos que se diluye un poco el efecto de lo que sería la ganancia promedio. Si ustedes dividen esta ganancia por los 8 meses de las vaquillonas y lo dividen por 2 y lo multiplican por 8, van a tener 1,1 kg aproximadamente que daría para las vaquillonas y 1 kilo para los novillos. La producción por cabeza fue de 266 kilogramos, peso de venta 402, peso de compra 229, peso promedio 309 de carga, una eficiencia de stock de 86,3%. Bueno, estos números que les acabo de mostrar son los números que resultan del análisis del ciclo productivo 19-20. Mientras les termino la charla, les muestro un poco las pasturas que utilizamos, que como dije eran de festucas y alfalfas, los verdeos, que son raíces tetraploides u esterbólicos, de producción otoño-invernal, marcadamente otoño-invernal. La producción de primavera es mucho menor que la de los italianos o itálicos, y vemos aquí el tipo de volumen que presentan al ingresar a los mismos cuando lo empezamos a comer en mayo. Entramos con raíces que aparentemente parecen pasados, pero como la alta carga me permite cosecharlos muy eficientemente, la eficiencia de cosecha es muy, muy importante en esto, porque la pérdida por material muerto y por material revolcado es realmente poca. Eso se puede lograr obviamente por la cantidad de suplemento que les doy, que me permite tener altísima carga instantánea, cercana a los 60 animales por hectárea. Los pastoreos los cambiamos cada 5 días, 6 días, 7 días la primera entrada, que suele ser un poquito más largo el pastoreo. Aquí vemos fotos de los novillos en etapa de recría sobre pasturas que ya están para el cambio. Estos son pasturas de festuca de alfalfa consumidas, están para cambio de lote. La terminación a corral, se ve el tipo de novillo, es un británico de frame mediano, y ya está con una buena grasa en la cola y seguramente en la capadura, aunque no se ve, y la panza ya luce bastante ceñida y el animal está listo para ser enviado a frigorífico. Muestro un poquito cómo están los caminos y los comederos, y que tenemos pisos en los comederos. Tenemos 6 corrales distribuidos en distintos lugares del campo, en cuadros donde tiene agua cada corral. Y bueno, tenemos un mantenimiento de caminos que lo tenemos que mantener bueno, porque circula todo el tiempo el tractor con el mixer para repartir las raciones, tanto para suplementar en los verdeos y en las pasturas, como para llevar las raciones al corral. Bueno, quedo a disposición de ustedes. Les muestro la última foto, que me enternece un poco, porque este es mi nieto mayor, con el que nos sacamos esta foto justo un día que fuimos al campo. Las fotos de este año, están pastoreando las terneras, un rairás en la segunda vuelta. De paso sirve para mostrar que la segunda vuelta tiene un volumen muy parecido al primero, y que yo creo que gracias a eso la producción total de materia seca y la eficiencia de cosecha nos lleva a esa cantidad de kilos cosechados. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Quedo abierto a las preguntas para responder puntualmente cada uno de sus interrogantes. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Muy buena presentación. Ojalá todos podamos lograr 1.000 kilos de carne. Paso a hacerte las preguntas que van llegando por el chat.
La primera es, ¿por qué utiliza tan alta proporción de verdeos anuales en su planteo productivo? Bueno, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, la respuesta a esa pregunta es el tipo de explotación que llevamos adelante en los campos de acá de la zona de Madariaga. El sistema es mixto y nosotros suspendimos la siembra de trigo hace unos cuantos años por distintos motivos. La primera causa fue Moreno y la mesa de los argentinos, y la segunda causa es que tenemos un costo un poco por encima del resto de la región por mucha demanda de fungicidas, tenemos muchos problemas sanitarios y realmente el tema del trigo no tenía para nosotros una rentabilidad tan importante como sí tenemos con cultivos de gruesa, de manera que lo sustituimos por el uso de raigrases, y ahí nació un poco la intensificación más fuerte, digamos, porque empezamos a hacer los raigrases, incluir los raigrases y tratarlos como un cultivo. Los sembrábamos como un trigo. O sea, fertilizábamos con 100 o 120 kilos según el lote de diamónico, y luego fertilizábamos con urea como si fuese un trigo, tal vez no con la misma cantidad de nitrógeno, pero casi. Y ahí empezamos a ver que había un potencial de producción muy, muy alto de materia seca de alta digestibilidad. Y bueno, y eso con el silaje y todo lo demás se constituyó en un sistema productivo bastante eficiente. Por otro lado, el raigraz entra muy bien en siembras de marzo, lo tenemos disponible para empezar a usar en mayo y para secar en agosto, fin de agosto, septiembre, y ahí hacemos gruesa, que en general es maíz y girasol, y no teníamos pérdida de rendimiento en el cultivo de gruesa siguiente, utilizando el verdeo prácticamente a full, porque usamos raigrases tetraploides cortos de los westerwóldicos para obtener la mayor cantidad de pasto posible tempranamente. Perfecto. Le hago otra pregunta. ¿Por qué usa silaje y grano de maíz en alto porcentaje de su oferta forrajera? Bueno, la principal razón del uso del silaje tiene que ver con la complementación que tenemos con esta reserva, que tiene alta cantidad de materia seca, contrapuesta con los verdeos en general, complementariamente a los verdeos, tiene buena digestibilidad de la materia seca y nos permite cosechar eficientemente el resto de los recursos forrajeros. Hablo de raigraz, hablo de las pasturas de festuca y alfalfa, y hablo también del grano, porque el silaje está presente en todas las etapas de producción, recría 1, recría 2 y corral. Nosotros no tenemos problemas de digestiones o de indigestiones ácidas con maíz, siempre usamos silaje a lo largo de todo el ciclo. Si bien la zona nuestra no produce los volúmenes de materia verde que producen más al norte de la provincia y sur de Córdoba y Santa Fe, estamos entre 15 y 16 toneladas de materia seca por hectárea, que no es despreciable, y el costo, si bien es un poco más alto que el del pasto directo, como es la llave que nos permite manejar las cargas y manejar todo el sistema, es indispensable. El grano lo usamos porque, como hacemos parte consumo y parte exportación, me refiero a que consumo son las vaquillonas y exportación los novillos, la cantidad de grasa y el color de la grasa para el consumo es una limitante a la hora de comercializar, y no tiene el mismo precio un animal que salga de grasa blanca firme. Para eso hacen falta 60 días de corral en el caso de las hembras, y eso únicamente lo podemos hacer con maíz, de manera que como tenemos una producción de maíz que en la zona se da bien, dale, ahí está la explicación de por qué usamos las dos cosas. Y en cuanto a la proporción, que es alta, es porque eso es lo que me garantiza no pasar ningún tipo de vicisitudes generadas generalmente por un clima que no controlamos, y que hace que puede ser un año muy helador y produzcan menos raigraz, que pueda ser seco con la misma consecuencia. Igual con las festucas en verano, que por ahí si viene muy, muy seco, las festucas se caen en enero, y empezamos con los problemas de pérdida de pastura. En fin, es lo que me permite manejar bien los demás recursos forrajeros y garantizar la permanencia en el tiempo, sobre todo en las pasturas. Los verdeos no tanto, porque son de poco tiempo de uso, pero las pasturas las cuidamos y siempre manejamos la carga
aumentando o disminuyendo el silaje. Perfecto. Ahí le hago otra. ¿Por qué siendo las hembras vaquillonas menos eficientes que los machos, los novillos, en eficiencia de conversión de alimentos, ocupan igual o mayor proporción que los machos? Bueno, eso tiene estrictamente que ver con el ajuste de carga, de la producción y de la carga. Nosotros, como usamos mucha proporción de verdeos a partir de que dejamos de sembrar trigo, todo esto en campo propio, lo aclaro, ahí teníamos un muy alto volumen de producción de pasto de buena calidad y un muy alto volumen acotados al otoño-invierno, digamos. Y si yo hiciese invernada de machos exclusivamente, me encontraría con que cuando en agosto o septiembre seco los verdeos, estaría encontrándome con una carga enorme que tendría que llevar adelante la recría 2 sobre pasturas de una proporción mayor. La hembra pasa directamente de la recría sobre verdeos, alguna colita de hembra pasa por alguna pastura, pero la mayoría pasa de los verdeos a corral directamente, con lo cual la carga en el campo baja drásticamente y sigo con la recría 2 de novillos y la terminación de novillos. Esto es todo simultáneo, no es que solamente estoy engordando hacienda en una etapa de primavera-verano, digamos. Todo el año hay novillos y hay vaquillonas, pero la vaquillona prácticamente no pisa las pasturas, pasan de los verdeos, de la recría de verdeos, con más o menos 270, 280 kilos netos a los corrales. Y por eso la proporción, porque se ajusta justo la curva de producción con la curva de demanda. Otra pregunta. ¿Por qué prefieren hacer solo reirás y no avena como verdeo? O si hace algo de avena en su sistema productivo. Hacíamos avena, pero la verdad es que creo que por la misma razón que el trigo se enferma, también se nos enferman mucho las avenas acá, sobre todo en las siembras tempranas. Y adicionalmente teníamos el problema del encañado. Si no podíamos pastorear, si no disponíamos de la carga para pastorearlas rápido cuando las sembramos muy temprano, teníamos problemas de encañazón, pero sobre todo pérdida de calidad por rollas y todo tipo de hongos que para la zona nuestra estamos a 10 kilómetros del mar, los campos están a 10 kilómetros de la costa, con lo cual el clima en otoño es siempre muy húmedo y templado, de manera que la incidencia de enfermedades fúngicas era muy alta. Y por otra parte, la tolerancia de los raíces al pisoteo es muy, muy superior a la que tiene la avena. Por lo menos en una zona que tenemos alta humedad relativa. El pisoteo siempre es con piso relativamente húmedo, ¿no? Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo suplementa en la etapa 2 de recría? La etapa 2, la suplementación es algo variable. Yo cuando hice la presentación puse un cuadro que refleja el promedio de todas las situaciones que se presentan en los distintos años. La suplementación con silaje y grano la hacemos en la etapa 2 porque vamos tratando de acostumbrar el sistema digestivo del rumiante a una cantidad de grano más alta, tratando de que vaya adaptando ese sistema, y el día que lo encerramos no hacemos acostumbramiento y no tenemos problemas de acidosis, ningún tipo de diarreas ni de consecuencias de aumentar a 8 o 9 kilos por día la cantidad de grano que le suministramos en los comederos. Todo el suministro en las etapas de recría 1 y recría 2 se llevan a cabo sobre los lotes que están pastoreando, debajo de los eléctricos, con tractor y mixer, obviamente. De ahí que sabemos bien la cantidad de kilos que damos por animal y por etapa en cada una de las etapas que yo describí en la presentación. Perfecto. ¿De dónde sale o cómo calcula el costo del kilo de maíz para que dé un valor tan bajo de 2,86? Bueno, ese es un tema polémico y la explicación es la siguiente. Nosotros consideramos al grano un recurso forrajero más como el silaje, los raíces y las pasturas. En nuestro sistema, el costo de producción de cada kilo, el costo de producción está reflejado en el cuadro en el que yo pasé los valores de 2 pesos con 20 el kilo de materia seca de raíz, 0,86 de pastura, 3,45 de silaje y 2,86 de maíz. Nosotros tenemos un costo aquí aproximadamente $380 por hectárea
del costo de implantación de un maíz que rinde 10 toneladas. Los campos nuestros campos tienen una cantidad de fósforo tal de base entre 20 y 30 partes por millón, variable, pero que nos permiten fertilizar con 100 kilos de diamónico como una fertilización base para todos los lotes, y con esa cantidad de fósforo y el nitrógeno necesario, de acuerdo a análisis, llegamos a las 10 toneladas de promedio bastante fácil o bastante seguido, digamos, es nuestro promedio de producción. Si a los 380 y pico de dólares los multiplican por 60, que fue el valor promedio de dólar anual para el ciclo junio-julio, da justamente ese costo por kilo, que es bajo y que es discutible si está bien o no. Podemos tranquilamente hacer un número, y yo tengo la cuenta hecha de cómo cambia el ingreso por hectárea y cómo cambian mis costos de alimentación cuando le pongo el precio de venta que yo obtengo por ese grano, porque nosotros hacemos más maíz que ese y lo vendemos en la zona para distintas producciones y para alimento balanceado, y yo tengo cómo cambian los números. Si a alguien particularmente le interesa, podemos analizarlo. Yo los tengo a mano. Perfecto. Otra pregunta es si analizaron la posibilidad de hacer cría propia y completar el ciclo. Mirá, lo hicimos durante bastante tiempo, y la verdad es que con los campos que tenemos disponibles en la zona, nosotros no tenemos campo de cría, teníamos hace unos años y lo vendimos. Con los costos que tenemos de producción, durante los 10 años que tuvimos un campo propio y que después lo vendimos y lo seguimos arrendando por otros 5 años, el costo de producción en estos campos de cría, que ocupan las partes bajas del terreno y lagunas, era igual o superior al costo de compra del ternero. Eso probablemente hoy coyunturalmente no se cumpla, porque hoy la demanda, no sabemos muy bien quién está comprando, pero la demanda de invernada ha hecho que el precio se escape mayor, pero sustancialmente de lo que es el precio del gordo, y la reposición esté muy cara. Pero la razón por la que desestimamos la cría es porque en 15 años el costo por kilo de ternero producido era igual, muy parecido al costo de compra. Y teníamos que tener el capital y teníamos que ocuparnos y llevar tiempo. Así que ahí decidimos optar por la compra como sistema de animales. Vale. Otra pregunta. Luego de los verdeos, ¿destinan esa superficie a maíz o algún otro cultivo de cosecha? Todos los verdeos van a maíz o a girasol. Algunos a maíz para silaje, otros maíz para grano y otros a girasol. Los vamos secando escalonadamente. Nunca secamos todos los verdeos en la misma fecha, porque los reiraces, como los vamos pastoreando secuencialmente, hay algunos lotes que los empezamos a comer más tarde y los terminamos de comer más tarde. En general, los lotes que comemos hasta más tarde son los que van a girasol, que tienen menos dependencia de la reserva para la reserva de agua. En general, los que hacemos eso. Lote que va a girasol lo pastoreamos 15, 20 días más, le sacamos una vuelta más de carne. La cuenta que tenemos hecha para tomar la decisión esa es que cada vuelta que le pegamos a un verdeo, más o menos cada vuelta adicional, digamos, que le damos a un verdeo, representa un ingreso entre 120 y 150 dólares por hectárea, y es mucho menos lo que perdemos de rendimiento por hacer esa vuelta más. O sea que en el caso de girasol estoy hablando. El caso del maíz es distinto, porque la demanda de agua del maíz todos sabemos que tiene bastante mayor demanda que el girasol. No hacemos soja, que entraría bien, pero la soja en la zona nuestra tiene un techo de rendimiento para nosotros, por lo menos será porque no sabemos, pero tiene un techo de rendimiento que está muy cerca de indiferencia, sobre todo con estos valores de ahora, ¿no? Perfecto. ¿Qué carga instantánea generalmente usa en pastoreo en etapa 1 y etapa 2? La carga general de los lotes en recría 1 están entre los 6 y 7 terneras por hectárea. La instantánea, bueno, hacemos en general rotaciones que tienen 10 u 11 potreros por lote. Tenemos módulos
y ajustamos la carga para cada potrero, dividimos en aproximadamente 10, 11 potreros y en general estamos trabajando con unos 60 animales de carga instantánea, más o menos. Perfecto. O sea, estoy ¿Hizo hablando alguna de 6. capacitación? Perdón, no, digo, para que si alguien quiere hacer la cuenta, estamos trabajando con 6 a 7 animales por lote total. En 10 potreros estamos con 60, 70 animales de carga instantánea. Perdóname. Sí, perfecto. ¿Hizo alguna capacitación para el personal que trabaja en el campo, ya que un sistema tan intensivo como este requiere de un buen equipo de trabajo? ¿Cómo lo manejó eso? No hice ninguna capacitación porque yo estoy sobre el sistema todo el tiempo. Un trabajo con una persona que se encarga del manejo del cambio de los lotes de hacienda, trabaja uno de mis hijos conmigo, que va todos los días al campo, y yo voy día por medio, así que estoy todo el tiempo yo encima y no hice capacitación, o en todo caso la que tiene se la di yo, que no sé si será del todo buena, pero a mí me resulta, ¿sí? Perfecto. El ojo del amo engorda el ganado. Engorda el ganado. ¿Qué densidad de siembra usa en la consociación festuca alfalfa y qué densidad de los raigrases tetraploides? Los raigrases tetraploides depende de cada raigraz, pero estamos entre 25 y 30 kilos de semilla con 100 de diamónico y unos 150 kilos de urea a la siembra. En general, no me lo preguntaron, pero la aclaración la hago cuando fertilizamos con urea. Empezamos fertilizando la primera mitad con 150 kilos y la segunda mitad con 100 kilos de nitrógeno para evitar que se pase mucho la última parte del lote y para anticipar el pastoreo de la primera parte. En alfalfa con festuca usamos alfalfa grupo 9 y estamos usando festucas que no son las de máxima producción en volumen, pero sí las de mejor digestibilidad. Y estamos usando 15 kilos de cada especie en siembras en el mismo surco, no estamos sembrando el surco alternado. Perfecto. Después, si tiene alguna experiencia en silos de gramíneas, o ha hecho a lo largo de los años. Mirá, hicimos silo de trigo el año que les contaba de Moreno, cuando le pusieron las retenciones móviles al trigo y el número se despedazó, piqué los trigos ese año, y fue la única vez que tuve una experiencia de otras gramíneas que no sean maíz. He hecho de sorgo, pero tiene menos palatabilidad y la verdad que les cuesta acostumbrarse a los animales cuando cambiaba de maíz a sorgo. Les costaba los primeros días cargarlo, sobre todo a los de los corrales. De manera que, en vista de eso, y como el sistema requiere muy buena calidad para producir una buena conversión, decidí hacer siempre de maíz. Por otra parte, el maíz a nosotros se nos da bien, no nos falta tanta agua como otras zonas, por lo que explicaba de la ubicación del campo. De manera que probé solamente con trigo una vez, no me gustó demasiado, tal vez estaba pasado, no puedo decir que no sirvan, porque hay mucha gente que hace cebada y demás, y yo no lo he hecho, simplemente porque con maíz no hemos tenido fracasos. En otros lugares donde el resultado del maíz es más aleatorio, la gente reparte riesgos y hace parte cebada y parte maíz, y sé que con muy buenos resultados con el de cebada, pero no tengo experiencia. Otra pregunta. ¿El buen aumento de peso que tiene a Corral lo relacionan con la genética o con manejo? ¿O ambas? Bueno, la genética es básica. Yo trato de comprar, más allá de la genética, terneros de cabeza. Sobre todo hablo de los machos, porque como hago un novillo de exportación, tiene una cierta calidad y un cierto tamaño del ternero para llegar fácil a esos kilos y no pasarlos de grasa para cumplir el objetivo de peso. Digamos, trato de manejarme con terneros de cabeza, que tienen mejor desarrollo que los de cola, y terneros buenos que tienen
mayor respuesta genética que los del rodeo común. Pero, digamos, no distingo entre razas, compro más Aberdeen Angus porque es lo que más oferta tengo en la zona. Si hubiera más cruzas, compraría más cruzas, si hubiera Hereford, compraría Hereford, pero lo que compro es lo que más se oferta en la zona. Y lo que sí trato de comprar terneros de parición temprana. Perfecto. En la terminación, al grano, ¿lo dan molido o entero? En la terminación lo damos quebrado. Perfecto. Lo mismo que debajo del alambre, cuando lo hacemos en etapa de recría 2. Tenemos hilos propios y tenemos una quebradura con lo suficiente de estructura para moler parte del grano. La molienda del grano la regulamos de manera que haya algo de grano entero, que no sea todo molido y todo polvo. Cambié hace unos años una moledora a martillos que tenía por una máquina con rodillos para que haya menos polvo, menos polvillo, y lo reviente al grano y no lo muela tanto. Primero porque genera mucho polvillo que, si bien se pega al silaje, porque el silaje tiene una humedad que permite que el polvillo del grano de maíz se pegue, ensucia todo el tiempo la planta y se vuela mucho. Entonces usamos la quebradora a rodillos y hay una proporción de grano entero que dejamos para que haya algo más pasante al intestino, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo puede ayudarle la trazabilidad blockchain? Bueno, ha preguntado algún amigo eso porque nosotros tenemos el campo inscripto en carnes validadas. Mira que... bueno. Y yo soy parte de carnes validadas también, acompañé a la gente como inversor. Me parece una tecnología que hoy por hoy parece no tener no tiene demasiada demanda, pero yo creo que no está lejos, que haya que certificar de alguna manera procesos y calidad y, bueno, y sanidad y todo ese tipo de cosas que los clientes empezarán a demandar. Entonces, en la medida que haya quien esté dispuesto a pagar una pequeña diferencia, o bien que decida comprar determinado corte sobre otro porque tiene alguna garantía de procesos, pienso que va a tener muy buena aceptación este tema de blockchain, ¿no? De garantía por blockchain. Otra pregunta, si no evaluaron la cría intensiva a corral. No, nunca lo hice. Supongo que debe tener alguna ventaja respecto de los costos de estructura, porque la cría, así como el campo nuestro, que es un campo chico, en general tiene problemas de costos de estructura que se llevan una parte importante de la constitución del costo. En este caso, con crías más intensivas, es probable que se diluyan esos costos fijos y el costo del ternero pueda ser un poco diferente o inferior al costo de un ternero producido en un campo de 0,5 equivalente vaca por hectárea, ¿no? Que es lo que nosotros manejábamos normalmente para cría, pero no lo he evaluado. Perfecto. Otra pregunta, si tiene algún criterio para decidir para sembrar ese ryegrass en cuanto a agua útil, a fertilización, o si lo hace por fecha. Nosotros en general, en la zona en la que estamos, no tenemos en general otoños secos. En general no los tenemos. Estamos muy sobre la costa y siempre ligamos más agua en otoño y aún en invierno que el centro de la provincia de Buenos Aires, que sería lo más inmediato para comparar. Digo, Tandil, Balcarce. Siempre estamos con una humedad semejante a la que tiene, humedad del suelo me refiero, semejante a la que tiene toda la costa, Necochea, Miramar, Mar del Plata, Lavalle, con humedad, de manera que los cultivos los implantamos en el momento que se pica el maíz. Por detrás de la picadora pasa la sembradora y siembro los raíces. Si cosechamos los girasoles, va el rolo picador por detrás de la cosechadora y si consigo, por lo menos porque no tengo maquinaria propia para eso, por detrás del rolo picador va la sembradora sembrando los raíces. Es en cuanto me lo permite el lote. Normalmente, perfecto, o por lo menos hace mucho tiempo que no estamos limitados por falta de agua, porque puede pasar con los lotes de maíz
que puedan estar un poco más secos en superficie, pero los de girasol en general, que está entregado hace un tiempo, siempre tenemos humedad en el perfil para sembrar cuando queremos, cuando podemos. Roberto, te interrumpo, ya te agradezco, excelente la presentación, te dejo para que des las últimas palabras, muchas gracias de Aprecid por todo, pero estamos cortos con el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, a vos, Omar, y un agradecimiento a toda la gente que participó de la charla, que la escuchó, con todas las limitaciones que tiene un sistema que es de pequeña escala, pero que tiene algunas cosas interesantes que creo se pueden adaptar a otros sistemas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.